En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión. Invocado Juan de María, tu amadísima esposa. Amén. Amén. Santo Espíritu de Dios, ilumina nuestros corazones, nuestra vida, nuestra alma. En este nuevo inicio de semana, ayúdanos a compartir con amor, con alegría, con gozo, a estar bien de acuerdo a tu santa voluntad, a hacer todo lo que a ti te agrada, Señor. Que nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, todo sea iluminado por tu presencia amorosa. Amén. ¿Qué dice hoy la palabra del Señor? Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era de costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Y Jesús le dijo: Sin duda me recitarán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: Les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Les garantizo que en Israel habían muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos dice a nosotros hoy esa palabra de Dios? En las palabras del Evangelio del día de hoy, Jesús entonces, según el texto del Evangelio de San Lucas, se encuentra iniciando su ministerio. Estaba en su pueblo, allá en la sinagoga, y va a leer esa profecía de Isaías, que habla justamente de su venida, del Mesías, del anuncio de ese Mesías, de qué es lo que va a hacer el Mesías en este mundo: anunciar la libertad, liberar al oprimido, devolver la vista. Pues Jesús termina diciendo que hoy se ha cumplido esta profecía en medio de ustedes. Y por eso, los de su tierra entonces, en principio lo estaban escuchando con alegría y con gozo, pero después ya entonces no le paran muchas bolas. No. Y Jesús va a terminar diciendo que nadie es profeta en su tierra. ¿Qué significa para ti, mi amor, ese texto del Evangelio? Ese texto, sobre todo donde dice: seguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra, porque normalmente creemos que conocemos a la persona, ¿sí? Es decir, ejemplo, tú y yo, cuando estábamos pequeños, teníamos muchos amiguitos, ¿cierto? Y entonces fuimos creciendo, cada uno se fue para un lado, para el otro, muchos que se quedaron en el pueblo y otros salieron a estudiar por fuera, tuvieron la oportunidad. Entonces, cuando de pronto regresamos, o regresa alguien de afuera, que es del pueblo, y de pronto tiene ya su profesión, digámoslo así, es médico, y llega a trabajar al centro de salud. Entonces, como fulanito se crió con él, entonces va a decir: no, pero usted es médico, ¿y a qué horas? Y usted sí tiene experiencia. Yo no creo que usted tenga experiencia. O sea, desmeritan a la persona solamente por creer que yo te conozco a ti. Muy bien, sí, un buen ejemplo ese, mi amor.
Y así fue para las profesiones, claro, me parece muy interesante esa comparación. No creemos en el otro simplemente porque ya hemos tenido con él una trayectoria, entonces hemos conocido su situación, su vida. Es que era muy peleón cuando chiquito, entonces, o es que me pegó, o es que tal cosa, entonces se quedan con ese estigma. Exacto, están estigmatizados. Bueno, pues de Jesús no conocían absolutamente nada. Él llega a predicar la palabra de Dios, pero lo que sí dicen, ¿cómo así? Esta es una tanta sabiduría. ¿Acaso no es el hijo de José? El hijo de José y el hijo de María. Exacto, ya por lo menos conocían a sus padres. Sí. Entonces les pareció muy extraño que hubiese salido alguien con tanto conocimiento y que efectivamente fuera el Mesías de su propia tierra. Y por eso Jesús va a manifestar eso. Nadie es profeta en su tierra, solo su tierra desprecian a un profeta. Y es que ya tú has manifestado otras profesiones que puede ocurrir lo mismo, pero de manera particular de esa misión profética y de esa misión pastoral y de lo que tiene que ver efectivamente con el anuncio del Evangelio es bien difícil, y sobre todo porque no es fácil aplicar lo que se dice, no es fácil dar testimonio con nuestra vida de lo que realmente estamos anunciando. Sí, entonces claro, entonces si de pronto vemos a alguien que hizo algo malo de pronto en su juventud, ya entonces ya quedó catalogado. Jesucristo es lo contrario, él totalmente inocente, totalmente puro, totalmente bueno. Sin embargo no le querían creer. Entonces si a él, que es Dios, no le creían, pues mucho más difícil que nos quedan a nosotros mismos. Pero de todas maneras la tarea hay que hacerla, y hacerla con todo el amor. Entonces aquí el Señor nos está motivando justamente a eso, a que debemos ser profetas también, incluso en nuestra propia casa, con nuestra familia, con nuestros amigos. Empezar a evangelizar desde nuestra propia casa. Claro, y eso aplica para todos, ustedes y nosotros. Somos hijos de Dios por el bautismo, somos miembros de la Iglesia de Cristo, somos testigos de su palabra gracias a la recepción del Espíritu Santo, tanto en el bautismo como en la confirmación, y nuestra tarea es predicar la palabra de Dios con estas palabras y sobre todo con nuestras obras, con el testimonio. ¿Para qué? Para que efectivamente cuando yo predique, cuando yo diga algo del mensaje de Dios, pues que yo sea el mismo el que lo esté cumpliendo. De esa manera podrán decir, bueno, vale la pena escucharlo. ¿Por qué? Porque así sea hermano, hijo, primo, tío, papá, lo que sea, pero si lo vemos aplicando lo que está diciendo, seguramente vamos a ir a creerle, que si eso no ocurriera. Por eso qué bueno es pedirle al Señor que nos dé la gracia de ser testigos de su palabra con amor, con alegría, con gozo, que seamos capaces de profetizar y anunciar su palabra en donde estemos, en el colegio, en el trabajo, en la escuela, en la familia, en el lugar que nos encontremos. Reconozcamos que somos discípulos de Cristo, misioneros del Evangelio, y que tenemos que dar testimonio de Él con nuestras palabras y con nuestras obras. Amén. ¿Qué le decimos al Señor después de escuchar su palabra? Amado Padre, gracias por tantas bendiciones, gracias por otro día más de vida que nos das para disfrutar. Ayúdanos, Señor, a ser como tú, tener un corazón manso y humilde, un corazón lleno de mucho amor, de mucho servicio a nuestros semejantes, a nuestros hermanos. Ayúdanos a serte obediente a ti, que podamos hablar de ti sin miedo, sin temor, dar testimonio de que tú eres amor, que tú eres piedad, que tú eres misericordia, que tú nos amas, que tú nos amas tanto que moriste por nosotros, que nunca se nos olvide el gran sacrificio de amor de ti hacia la humanidad. Amén. Amén. Y hoy de manera muy especial, mi amor, estamos entonces agradeciendo muy particularmente a todas las personas que se han congratulado con nosotros al descubrir el sexo de nuestro bebé. Se llama María José, nuestra hija, la que está en el vientre de mi esposa. Le agradecemos a todos ustedes, hermanos y hermanas, que se manifestaron con cariño para vernos a través de las redes sociales o de manera muy especial acompañándonos, a los que nos acompañaron presencialmente, tanto en la Eucaristía como en la recepción que hicimos en la parroquia del Padre Francisco Leones, la parroquia de Cheomo. Al Padre Francisco le damos muchas gracias a cada una de las personas que participaron y nos ayudaron, a Arelis por la cena, por esa comida tan rica, a todos los que nos colaboraron tan lindos, a la abuelita de Yeye por esos pasabocas, a doña Ru y a las demás compañeritas que nos ayudaron a servir con tanto amor. Muchas gracias.
a la que nos hizo la decoración tan hermosa. Ay, claro, doña Leti, que es todo un mamá artista. de una compañerita de nuestra La hija mamá del de colegio, Yeye. de Yeye. Y a los que estuvieron allí, porque todos no fueron simplemente a mirar y a estar allí, sino que sirvieron. El mero hecho de acompañarnos fue algo maravilloso. No estábamos esperando regalos, sin embargo llegaron muchos regalos. Algo muy se los importante agradecemos. para nosotros, sus compañeros. Todavía no hemos abierto los regalos, vamos a abrirlos Sí. más tarde con la Ajá. familia juntos y después les daremos un poco de detalle de esas Sí, sorpresas sí. maravillosas. Les mostraremos algo de evidencias de esa gran celebración. Sí. Dios los bendiga a todos ustedes. Los queremos mucho, la verdad, con todo el corazón. Un abrazo gigante desde la distancia. Bendiciones. Y que María José, que viene en camino, Ajá. pues sea bendecida por nuestro Dios y Señor todos los días de su existencia. Desde el vientre la consagramos al Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.